Seguimos en nuestra carta de Primera de Pedro, así que los voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos delante de Dios. Amado Señor, delante de ti estamos reconociendo tu santidad, tu grandeza. Gracias también te damos por esta oportunidad de reunirnos de manera virtual a alabarte a ti, Señor, a escuchar tu palabra, a cantar tu grandeza, Dios mío. Gracias te damos por todo, Señor. Y ahora te pido que suplas las necesidades del predicador y que sea tu palabra hablando, Señor, en nuestros corazones. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente el tema de la sujeción de la esposa al esposo puede provocar cierta incomodidad, sobre todo en un tiempo en donde las premisas que se han levantado es igualdad y muerte al patriarcado. Pero ¿podemos interpretar las palabras del apóstol Pedro como contaminadas por el machismo? O por otro lado, ¿significan estas palabras que la mujer es inferior al hombre y que éste pueda actuar a su voluntad? Sin duda, en este mensaje contiene una exhortación rupturista al espíritu caótico que ha surgido hace un par de años atrás con el feminismo extremo. Pero también es rupturista al concepto antiguo, a este concepto antiguo del hombre como amo y señor del hogar. Por tanto, quiero exhortarlos a dejarse convencer por las escrituras y no por sus pensamientos y opiniones que puedan tener. El contexto de los versículos leídos, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que los versículos previos, del versículo 13 al 25, el apóstol Pedro nos muestra los criterios que tenemos que seguir. Una responsabilidad con el Estado, así también con los jefes y así también con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en estos versículos, en estos 7 versículos, nos enseña referente a las relaciones entre los esposos y esposas y cómo estos deben estar sujetos por amor a Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces del día de hoy? Que los cristianos, tanto hombres como mujeres, observen y se movilicen en la acción de procurar honra y amor a sus cónyuges. A la vez que los solteros observen de manera correcta cómo deben actuar dentro del marco del matrimonio. El tema son los relacionamientos en amor.
Y los puntos, para aquellos que les gusta tomar nota, son, adivinen cuánto, tres. El primero, responsabilidad de la esposa. El segundo, responsabilidad del ejemplo a seguir. Y el tercero, responsabilidad del esposo. Vamos avanzando. Primer punto, responsabilidad de la esposa, versículos 1 al 2. Nos vamos a repetir para que no se nos olvide. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Este capítulo, queridos hermanos, querido oyente, es la continuidad de lo que el apóstol Pedro viene exhortando en los versículos anteriores. Es decir, la sumisión que debemos tener los unos por los otros. Y en este caso hace referencia a las esposas con los esposos. Por esto Pablo comienza diciendo a sí mismo. Es decir, la sumisión en el hogar lleva los mismos principios o los mismos parámetros, el mismo marco que uno tiene que tener con el gobierno, con los empleadores, siendo por tanto un acto no solo de hechos, sino del corazón, como fue demostrado por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es de suma importancia entender que la sujeción matrimonial es con igualdad en importancia, es con igualdad en dignidad, en honor. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo se sujetó a sus padres terrenales. Y así también la Escritura nos dice que se sujetó a Dios el Padre. Pero también es clara en señalar que no por esto se volvió menor que ellos, de menor importancia. En consecuencia, debemos saber, debemos entender que el mandato que Pedro está haciendo aquí a las esposas de estar sujetas a sus maridos, nunca debería ser tomada como un mandato que ve a la mujer con una personalidad o espiritualidad inferior o de importancia menor, sino como un cumplimiento a la palabra de Dios. Esto quiere decir que el respeto en el matrimonio sigue los mismos principios que la sujeción en otras áreas. Es decir, nosotros debemos someternos a las autoridades nombradas por Dios, a menos que estas autoridades nos dirijan al pecado. Nosotros honramos a nuestros padres, a menos que nos dirijan al pecado. Nosotros obedecemos a los jefes, a menos que nos lleven al pecado. Si cualquiera de estas entidades nos llevan al pecado, es correcto entonces desobedecer para obedecer a Dios antes que a los hombres. Bajo este principio, Pedro dice, estad sujetas a vuestros maridos. Pedro cuidadosamente está observando aquí que las esposas son llamadas a sujetarse a sus maridos. Y ojo aquí, no dice a los hombres en general, sino únicamente a sus esposos. De modo que el concepto de sujeción en toda la escritura es variado. Observemos algunos ejemplos. Jesús se sometió a sus padres. Los ciudadanos se someten a las autoridades del Estado. El universo se somete a Dios. Los cristianos se someten a sus líderes de iglesia. La iglesia se somete al señorío de Cristo. Ahora bien, ya que hemos establecido que debe existir el sometimiento en distintas áreas, es bueno también observar lo que no significa la sujeción de la esposa al esposo en el marco del matrimonio.
Número uno, sujeción no significa estar de acuerdo con todo lo que dice o hace tu esposo. Recordemos que todo lo que conduzca, todo lo que nos conduzca a pecar o esté fuera de la voluntad de Dios debe ser rechazado. Por eso el apóstol Pedro exhorta a que no cedas tu creencia y tu fe. Número dos, sujeción no significa dejar tu cerebro o tu voluntad. Eres una mujer pensante, un ser pensante, inteligente, autovalente, que puede actuar por sí misma. No significa que dejes tu voluntad y tu inteligencia afuera por el hombre. Tres, sujeción no significa poner la voluntad de tu esposo antes que la voluntad de Cristo. El texto claramente enseña que la mujer es seguidora de Cristo, discípula también de Jesús, antes de ser seguidora de su esposo o de sus hijos. Tu esposo o tus hijos o la casa no son antes que Dios. Cuatro, sujeción no significa depender únicamente de tu esposo. Un buen esposo debería fortalecer, edificar, sostener a su esposa. Pero si no lo hacemos, no significa que ustedes no deben crecer en santidad o en conocimiento o en misericordia. Eres llamada a desarrollar piedad, santidad, carácter, amor sacrificial. 5. Sujeción en el matrimonio no es dejar hacer, no es dejar hacer a tu esposo lo que quiera contigo. No permitas que haya violencia. No estoy hablando solo de lo físico, también me refiero a lo psicológico, a lo emocional, a lo monetario, a lo sexual. Querida hermana, escúchame bien. Si estás pasando por esto, cuenta conmigo y con mi familia. Y estoy seguro que puedes contar con nuestra iglesia. Haremos lo imposible para ayudar. 6. Sujeción en el matrimonio no es desigualdad. La honra de la esposa al esposo no es porque se lo merezca. No es porque el hombre tenga más valor. Está claro que no. Es por obediencia a Cristo. Es una actitud que dice, me deleito porque tratas de amar como Cristo ama. Te amo a pesar de tus errores y debilidades y errores y errores. Soy feliz cuando tú tomas la responsabilidad y diriges con amor. La sujeción de una esposa es una expresión poderosa de su confianza, de su fe en el Señor. Este tipo de fe y este tipo de conducta puede lograr grandes cosas, aun cuando no se usan las palabras. Por eso el apóstol Pedro, describe algo súper importante. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro aquí le está recordando a las esposas cristianas con esposos no cristianos que pueden impactar la vida de sus esposos a través de imitar al Señor Jesucristo, hasta el punto en donde ellos escuchen el Evangelio y se arrepientan de sus pecados. Por lo tanto, queridas hermanas, no sirve de nada que sean esposas cristianas, que tengan a Jesús en la boca, pero no en el corazón. Al mismo tiempo, nosotros como hombres debemos mostrar a Cristo con nuestros estilos de vida. Debemos dejar de ser carnales y reflejar al Señor Jesucristo con nuestras acciones. Querida iglesia,
No sirve de nada que digamos Dios aquí y Dios allá, pero en el momento donde tenemos que enfrentar las situaciones complejas, vivimos como si Dios no existiera. No es lo mismo una Biblia en la mano que una Biblia en el corazón. No es lo mismo decirnos cristianos y disfrazarnos de cristianos que ser cristianos de verdad. Por consiguiente, el apóstol Pedro aconseja a las mujeres que sean buenas esposas y que mediante la predicación activa de la semejanza de Cristo hagan caer las barreras del prejuicio, de la hostilidad, y así lleven a sus maridos delante del Señor. Pero ¿cuántas mujeres que son cristianas con esposos no cristianos hacen todo lo contrario y no actúan como hijas del Señor? Y sus esposos se dan cuenta de eso y pasan a ser estorbo en vez de ser puentes para que sus esposos lleguen a la salvación. Está bien que no toda la culpa es de ustedes. Cada uno va a ser culpable de no haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero nosotros podemos impactar la vida de nuestros familiares a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro carácter, a través de lo distinto que somos. El corazón de la esposa debe ser puro. Deben ser mujeres que sean ejemplos de vida. Deben imitar. Hay una gran responsabilidad. Debemos seguir los ejemplos que la Escritura y los demás nos presentan. Y ese es nuestro segundo punto. Versículos 3 al 6. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vuestro atavío no sea el externo. Atavío, cierto, es el conjunto de arreglos, como el acicalamiento, el adorno o el bien conocido dicho, echarse una manita de gato. Ahora bien, es necesario aclarar que el apóstol Pedro no prohibía todo adorno, sino más bien el exceso de preocupación en lo superficial, la centralidad pecaminosa de lo corporal. Para la mujer piadosa, para la mujer cristiana, el adorno externo siempre es con moderación y su énfasis siempre es la hermosura interna donde habita el carácter de Cristo. En el mundo en donde vivía el apóstol Pedro en el tiempo, las mujeres se arreglaban y tintaban su cabello frecuentemente. También usaban pelucas, especialmente pelucas de color rubio con cabello importado desde Alemania. Pedro tenía esto en mente cuando habló de la belleza que es meramente externa, pero Pedro no prohibía que la mujer se arreglara el cabello, o que usara joyas, o que usara vestidos, o que se preocupara por sí mismo. Lo que quiere hacer aquí el apóstol Pedro es enfocar nuestra mirada, enfocar su mirada en el punto correcto. Por eso dice que lo más importante es adornar el interior, es decir, el corazón. Por tanto, la belleza real proviene del corazón que busca al Señor. El punto del apóstol Pedro no es que estas cosas sean prohibidas ni malas, sino que no deberían ser el centro de nuestra vida y de nuestra preocupación.
Queridas hermanas, queridos hermanos, no es malo ir a la peluquería, no es malo darse un día de preocupación para sí mismo y hacer todo lo que queramos hacer. Lo malo es que invirtamos más tiempo, más dinero, más preocupación en las cosas terrenales que en alimentar nuestras almas a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. No es malo hacer todas las otras cosas, pero cuando éstas se vuelven nuestro centro, se transforman en ídolos en nuestro corazón y desplazan a nuestro Señor. Pedro describe la belleza como poseer un espíritu afable y apacible, y que este carácter y que esta belleza es estimada delante de Dios. El corazón con mansedumbre, con amor, con santidad, es agradable delante de Dios. Podríamos decir entonces que el corazón orgulloso, que es pronto para cuestionar, para maltratar, para hablar mal del otro, para actuar mal con el otro o con el esposo, no agrada al Señor. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro aquí está recordando que no las llama a un nuevo estándar, sino a algo que ya era practicado por mujeres santas en el Antiguo Testamento. Es cierto que una mujer puede confiar en su propia habilidad para influenciar a su marido, pero también puede confiar en Dios. Una mujer puede confiar en su belleza externa o puede confiar en Dios y cultivar un espíritu afable y apacible. Al final de todo, lo correcto es confiar en Dios para que puedan ser mujeres santas que honren y esperen en el Señor. Como ejemplo, se nos menciona a Sara y la honra que él hacía con Abraham, su esposo. Sara, por si no todos ustedes saben, fue conocida por su belleza exterior, pero el apóstol Pedro comenta que ella también había aprendido el arte de la sujeción y de la belleza interior, esa belleza que consiste en reflejar a Cristo. Y no sé si ustedes saben, pero Sara llamaba a su esposo Señor. Y eso podría sonar a algo chocante para nosotros hoy. Raro porque hoy tiene una connotación de superioridad para el hombre. Pero déjenme decirle que esto no significa para nada que el varón pueda levantar el pecho de manera orgullosa, sino más bien es una tremenda demanda de cuidado que el hombre debe ejercer y entregar por su esposa. Cuando Sara obedeció a Abraham y lo llamaba Señor, le estaba recordando la responsabilidad que él tenía hasta por las cosas que ella realizaba bajo su dirección. Y no sé si ustedes recuerdan, pero Abraham peca terriblemente con su esposa, con Dios y su esposa. En Génesis 12 y en Génesis 20 hace pasar a Sara como su hermana. En Génesis 12 le miente a Faraón y en Génesis 20 le miente al rey de Gerar y las hace pasar por su hermana para que no lo matasen, porque temió por la belleza de su esposa. Y casi provoca que estos hombres tomen a Sara para sí mismos. Entonces, cuando Sara le dice Señor a Abraham, lo está respetando, lo está honrando, pero también le está recordando que él es el culpable de estos pecados.
Hermanos, el matrimonio agradable delante de Dios es aquel en donde el hombre es hombre de verdad y no divide sus culpas con su esposa, sino que agarra esta mochila, se la coloca sobre sus hombros y la soporta. Pero cuando hay gloria, cuando hay alegría, cuando hay bendición, no toma esta mochila y la disfruta solo, sino que esto lo disfruta con su esposa. Las alegrías, las bendiciones, las glorias, los logros, pero no así lo malo y lo incorrecto. Una relación respetuosa entre esposos siempre fortalecerá la relación. Así que aquí Pedro llama a los maridos de la misma forma, traten a sus esposas con respeto. Es encantador ver a una pareja tratarse el uno al otro con sumo respeto. Esto puede traer bien y puede ser una buena influencia para los otros miembros de la iglesia. Pero la mayoría de veces, chiste o no, nosotros recomendamos a los más jóvenes a que no se casen, a que huyan del matrimonio, a que se arrepientan de casarse. O los más jóvenes nos miran y ven nuestra forma de relacionarnos y temen casarse. ¿Cuántas veces como padres somos mal ejemplo para nuestros hijos? Y muchos de nuestros hijos no quieren casarse porque no quieren tener un matrimonio como el nuestro. Es importante ser buenos ejemplos para los demás. Imitar al Señor Jesucristo. Honrar a Dios es aferrarse de manera activa a la voluntad de Dios, demostrando confianza en Él, en un corazón que está guiando a los demás a amar al Señor, a amar al matrimonio en este contexto y no a temerle. Por eso también es importante y tenemos una responsabilidad ahora los esposos. Y ya que los esposos estuvieron dando codazos a sus esposas, ahora les toca a ustedes. No, mentira, mantenga su brazo así, cerquita suyo, no de codazo. Versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí yo escucharía un fuerte amén de las mujeres, ¿cierto? Amén, sí. El apóstol Pedro demanda a los esposos a habitar con sus esposas. No simplemente compartir una casa, no simplemente coexistir en un mismo techo, sino a amar perfectamente, incondicionalmente. Aquí Pedro está hablando de un esposo que verdaderamente vive con su esposa en una relación íntima y amorosa con su esposa. El esposo piadoso entiende la unidad esencial que Dios ha establecido entre él y su esposa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:28. El esposo piadoso se compromete al trabajo importante de entender a su esposa, de conocerla bien. Él es capaz de demostrarle su amor de diferentes maneras y de maneras efectivas y activas. Es decir, vive sabiamente. Hombres, escuchen, no perdamos la caballerosidad, el romanticismo, el cuidado a nuestras esposas
Y no es porque se lo merezcan, sino que es por amor a Dios. No es porque me trata bien, no es porque me da lo que yo quiero. El amor no es condicional. Nosotros debemos hacer todo esto por amor a Dios. Debemos morir a nuestro egoísmo. Debemos morir al machismo que tan dañinamente se ha adueñado del comportamiento de los hombres y de nuestras iglesias. Cuando un esposo tiene este entendimiento, ¿cuál? El de amar profundamente a su esposa, Dios lo dirige y lo usa, lo guía, lo capacita. Y esto es para que viva con su esposa sabiamente, alegremente. Aquí es donde muchos hombres batallamos para llevarlo a cabo. Tal vez tenemos conocimiento de nuestras esposas, pero no utilizamos esto para vivir con ellas en una relación santa, amorosa, cariñosa. Nosotros sabemos qué es lo que les gusta a nuestras esposas y lo que no les gusta a nuestras esposas. Entonces comencemos a tratarlas bien, comencemos a cambiar, a ser transformados de nuestra manera de vivir y de actuar. Un esposo que confía en el Señor, un esposo piadoso, sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada. Él se asegura de que ella no se sienta como una empleada bajo el poder de un dictador, o que se sienta como la encargada de limpiar, o de cocinar, o de cuidar de los niños. Querido hombre, cuando tú haces las cosas de la casa, como limpiar, cocinar, cuidar de los niños, lavar la loza, lavar la ropa, ordenar, vestir a los niños, enseñarle a los niños. No estás ayudando en la casa, estás haciendo lo que tienes que hacer. No le estás ayudando a tu esposa, estás cumpliendo con tu responsabilidad. Recuerden, hermanas, no peguen codazos. Tu esposa no es la empleada de la casa. Si tú haces estas cosas, es porque vives ahí y es tu responsabilidad mantener el orden, la higiene y el cuidado de los hijos y la esposa. Ya, sé que a lo mejor ahora estás diciendo, pero yo salgo a trabajar todo el día y cuando llego a la casa quiero sentarme en el sillón, ver tele y que me sirva. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que sus esposas están de vacaciones en la casa? ¿O que viven en un hotel? ¿O si trabajan? Porque los dos pueden trabajar. ¿Que el trabajo de ellas es menos pesado o de menos responsabilidad que el de ustedes? Ser el hombre de la casa no es ser el patrón del fondo, no es ser el amo y el señor y aquí llegué yo. Ser el hombre de la casa es llegar del trabajo, cansado seguramente, y servirle a tu esposa y cuidar de tus hijos. Mi esposa dice amén acá. Esto fue una enseñanza radical en el mundo que Pedro vivía. En la cultura antigua, el esposo tenía derechos absolutos sobre su mujer y la esposa no tenía derechos en el matrimonio. En el mundo romano, por ejemplo, si un hombre sorprendía a su esposa en el acto del adulterio, podía matarla en ese mismo momento. Pero si una esposa sorprendía a su marido, no podía hacer nada en su contra, porque todos los deberes y todas las obligaciones del matrimonio eran puestos sobre la esposa. Pero el apóstol Pedro presenta esta enseñanza extremista
y comenta que el esposo tiene deberes y obligaciones de parte de Dios para su esposa, para su familia, en la casa. No tiene solo privilegios, tiene responsabilidades. Responsabilidades que deben ser observadas y corregidas. Responsabilidades que deben observar a la mujer como vaso más frágil. Cuando Pedro dice que la mujer hay que cuidarla como vaso más frágil, habla de la fuerza física en comparación con la del hombre. Los hombres no tienen necesariamente más fuerza espiritual. Hay mujeres mucho más sabias, más espirituales, más santas, más bacanes que muchos hombres. Pero la mayoría de veces, por fisiología, por genética, el hombre es más fuerte que la mujer. Por lo tanto, al ser el hombre el más fuerte de los cónyuges, el esposo debe llevar la carga más pesada, como proteger a su esposa, a sus hijos y mantenerla bajo sus necesidades. Llegamos entonces a la conclusión de que la esposa que entiende su papel de sujeción según las normas de la Escritura encontrará completa satisfacción en su esposo, porque este esposo sabe que debe servir a su esposa con todas sus fuerzas, con toda su dedicación, con todo su dinero, con todo su tiempo, porque es su esposa. Un esposo piadoso reconoce que su cónyuge no solo es su esposa, también es su hermana en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto recuerda a los maridos que a pesar de que se les ha dado gran responsabilidad en el matrimonio, sus esposas reciben por igual el privilegio espiritual e importancia eterna. Son herederos unidos o coherederos. El apóstol Pedro comenta que el fallar como esposos piadosos hay consecuencias espirituales. Nuestras oraciones, nuestras oraciones tendrán estorbo. A menos que el hombre cumpla con estas obligaciones, hay una barrera que impide que nuestras oraciones lleguen delante de la presencia de Dios. Querido hombre, imagínate que tus oraciones no llegan delante de Dios si no somos responsables como esposos. Entonces, Pedro aquí asume que el temor de oraciones no escuchadas, de oraciones bloqueadas por Dios, van a motivar a los esposos cristianos a andar y a cuidar a sus esposas como se debe. Penosamente, muchos cristianos tienen una consideración tan baja respecto de la oración que esta advertencia no los va a motivar adecuadamente a buscar del Señor y a cambiar como esposos. Justamente una de las debilidades que tenemos, de las debilidades más grandes que tenemos como cristianos, es la falta de oración en nuestras vidas. Dios responde a nuestra necesidad cuando estamos bajo su voluntad. Para los verdaderos creyentes, la oración es tan invaluable, necesaria, que el peligro de obstruirla es usado por Pedro como un motivo que enseñaría que los hombres deben comportarse con sabiduría en la relación del matrimonio y los asuntos del hogar. El apóstol Pedro ordena al marido que viva con su esposa sabiamente y que debe rendirle un amor honorable. Esposos, despertemos.
e imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por completo a su iglesia y le entregó toda honra y la amaba hasta tal punto que murió. Esposas, despierten. El Señor Jesucristo honra a su iglesia y está constantemente ahí. Y es su voluntad que ustedes como mujeres honren a sus esposos y los esposos que amen a sus esposas. Para concluir, quiero desafiarlos a 3 cosas. ¿Cuáles? Primero, buscar del Señor. Buscar del Señor cada día, de manera personal, de manera familiar, que tantas veces también fallamos en eso, en la comunidad. Arrepintámonos de nuestros pecados. Pecamos. Por eso, cada vez en nuestros cultos familiares hacemos una confesión de pecado delante del Señor. 2, que la esposa y el esposo se amen. Quiero desafiarlos a que se amen, que se honren, que se respeten mutuamente, que no se dejen contaminar por la cultura, por la sociedad, por esta sociedad que te dice que no puedes aguantarle muchas cosas a tu esposo, muchas cosas a tu esposa, que tienes que mirar para otro lado, a otra mujer, a otro hombre. Hónrense, respétense mutuamente. Y tercero, los desafío a que haya amor incondicional, misericordia y gracia. Amor incondicional no depende de lo que haga o deje de hacer el esposo o la esposa. Decidí amar y siento amar. Misericordia. Misericordia es no dar lo que merecemos, no entregar mal por mal, sino bendición, apoyo, cuando no se lo merezca. Gracia es dar lo que no merecemos. Nosotros no merecemos amor de parte de Dios, merecemos ira y condenación, pero fuimos salvados por gracia. Así también nosotros actuemos en gracia, en misericordia y en amor incondicional, los unos con los otros. Que el Señor les bendiga. Oremos. Dios Señor, delante de ti estamos reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú eres santo y nosotros pecadores, Señor, pero que tú nos has perdonado entregando a nuestro Señor Jesucristo. Él ha muerto, Él ha resucitado y está contigo. Y esa es nuestra confianza, Señor. Convéncenos de pecado cada día, que podamos arrepentirnos, Señor, y que tu palabra inunde nuestros corazones, que podamos ser transformados en cada área. Hoy día, Señor, en esta área del matrimonio, que podamos crecer como esposos, como esposas, que podamos amarnos, que podamos respetarnos y privilegiar al otro en vez de a uno mismo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.